Habíamos quedado en una pregunta de Simón, que cómo se entiende en el plano la distribución del transformador en la fuente. Entonces, tenemos aquí el transformador T6303, que nos entrega las fuentes de 12 voltios y 24 voltios. Y tenemos que las bobinas secundarias se presentan dibujadas de una manera a primera vista un poco complicada. Recordemos que en una fuente como esta, que es topología medio puente, es decir, tiene dos MOSFET en el primario, cada uno trabajando en medio ciclo. La rectificación en los secundarios es en onda completa. En este caso tenemos rectificación en onda completa a transformador. Eso nos da en la fuente. Está manejada por dos MOSFET que tenemos aquí a la izquierda, topología medio puente. Este es el primario, pines 120 del transformador T6303. Los secundarios están rectificando en puente completo para una fuente en la parte inferior 12 voltios, en la parte superior 24 voltios. Ahí queda ya recuperado lo que no se había visto con la explicación. Entonces, voy a dar tablero. un recorderis de lo que es una rectificación en onda completa a transformador. Yo tengo un secundario de un transformador y le pongo un diodo en cada extremo, pero necesito que haya una toma central. Los dos extremos se unen, se les pone el positivo del filtro y la toma central, tanto como el negativo del filtro, son tierra. Eso se llama rectificación en onda completa a transformador. Esa se diferencia de la rectificación en onda completa puente, en donde tenemos los 4 diodos, cada extremo del transformador va a una punta del puente rectificador, no hay sino dos extremos, es decir, aunque haya un tercer extremo en el centro no se usa, el filtro va colocado acá y esto se llama onda completa puente. La diferencia, si este transformador me genera 606 y aquí me genera 012, ¿cierto? 012. Supongamos que es el mismo transformador, entonces vamos a ponerle derivación central no conectada. Si yo tomo en el de arriba este punto como tierra, entonces voy a tener lo mismo que en el de abajo, es decir, voy a tener 0 en el extremo inferior y 12 voltios en el extremo superior. O sea que el transformador es el mismo en ambos casos, ese secundario. Pero la diferencia está en que la onda completa a transformador me va a utilizar cada devanado
para rectificar solo la mitad porque la referencia está con relación al punto central. Entonces el transformador lo estamos dividiendo en dos partes. En cambio, aquí estamos tomando la bobina entera y estamos usando 4 diodos. 4 diodos. Hay más voltaje en uno, menos voltaje en otro. Puede haber más corriente aquí, más corriente. Esto es un más, no, bueno, más corriente en ese. Y aquí más voltaje. Bueno, entonces regreso aquí para tener una idea de cómo están distribuidas estas bobinas. Entonces voy a sacar el dibujo allá por secuencias para ir entendiéndolo paulatinamente. Tenemos las bobinas 4, 6, 7, 9, 14, 12, 17, 15. Están acá. Vamos a la izquierda. 4, 6, 7, 9, 14, 12, 17, 15. Observen que cada bobina, 1, 2, 3, 4 bobinas, con la fase pintada en el extremo inferior. Es lo que sacamos de aquí. 1, 2, 3, 4 bobinas, la fase pintada en el extremo inferior. Entonces estamos de acuerdo que esto es lo que tenemos acá en ese dibujo y llamémoslo A. Bueno, en el B tenemos lo mismo, pero ahora vamos a comenzar a mirar la forma como está concatenada cada dupla de bobinas en el transformador. Vamos a mirar. El 4, acuérdense que esta línea azul habíamos convenido en que la pintábamos de azul para detectar fácilmente la zona de tierra. Entonces esto es tierra. Entonces empieza aquí para la 4, 6 en serie con la 7, 9. Tierra en la 4, 6, 7, 9. Ahí está un par de bobinas. Luego, miren aquí la 17 está pintada en tierra. Solamente fíjense en eso. Aquí la 17, mírenla pintada en tierra. Entonces tenemos que, si la 17 está pintada en tierra, vamos a suponer que la 17 es el extremo que corresponde al 4 y vamos a sacar en estas 4 puntas un devanado que es equivalente a este, sabiendo que empieza en el 17. El 17 a 15 es la bobina inferior y luego pasa a unirse con 14, 12. 14, 12 se correspondería como con la 7, 9. Entonces, ahí está. 17, 15 en serie con 14, 12. Es decir, 14, 12 la dibujan aquí abajo, pero es lo mismo que tener este dibujo inferior con la 7, 9 encima. Tengo el dibujo B y lo voy a repetir aquí más adelante. Entonces vamos a poner aquí C y le vamos a agregar al C la rectificación de la primera fuente. Vamos a coger la fuente original y veamos aquí. Hay un par de condensadores o filtros en la parte superior y un par de filtros en la parte inferior. Los filtros de la parte inferior van a dar lugar a la fuente que se llama regulados 12 voltios. Mire, aquí está el camino y aquí pega con los filtros de la parte inferior.
Y los filtros de la parte superior van a llamarse un reg 24 voltios. Un reg 24 voltios. Entonces, una fuente mide 12 y la otra mide 24. Quiere decir que es el doble, la de 24 que la de 12. Muy bien. Y la de 12 es la inferior. Entonces, la inferior la vamos a coger de los devanados que están como base, es decir, de los que parten de tierra. 4,6 tiene un diodo que viene al positivo del filtro. Vamos a tomar solamente un diodo de este par, por ahora no se confundan. Vamos a tomar un diodo y vamos a mirar el diodo inferior. De 4,6 el diodo inferior viene al positivo de los filtros. Entonces vamos a trasladar eso al dibujo. 4,6 al positivo de un diodo rectificador que va al positivo del filtro. Muy bien. Ahora, miren, 17,15 arriba, que es el devanado inferior de la dupla que está arriba. De esta dupla, el devanado inferior, es decir, el más cercano a tierra, es 17,15. Y ahí hay un diodo que también va pegado al mismo positivo del filtro. Vamos a mirarlo allá. 17 que está en tierra, 15 que viene al ánodo del diodo, cuyo cátodo viene también al positivo del filtro. Por ahora, ahí estamos conscientes de que se ha dibujado fielmente una parte de los diodos que corresponde a la conexión de esos devanados inferiores. Ya aquí tenemos una rectificación en onda completa transformador. De la misma manera como la dibujamos abajo hace un momento. Es decir, un devanado tiene un diodo y va al positivo del filtro. Otro devanado tiene otro rectificador, va al positivo del filtro. Y hay un punto común en los devanados. Vamos a decir que es el punto central. Vamos a decir que este punto que está conectado a tierra y este punto que está conectado a tierra son el punto común. Ya vamos a hablar por qué utilizan 4 diodos en vez de 2. Ya enseguida vamos a hablar eso. Por lo pronto, necesito que nos quede claro que en este dibujo C estamos dilucidando la rectificación en onda completa a transformador. Muy bien. Ahora, vamos a coger en el dibujo D. En este dibujo D hemos trasladado el mismo dibujo B. Es decir, es como si al C le quitáramos las líneas azules de la fuente, que en este momento esta fuente es 12 voltios. Aquí tenemos 12 voltios. ¿Por qué? Porque es el devanado inferior. Aquí son los devanados más corticos. Vamos a suponer que el que hizo el transformador comenzó arrollando alambre en esta punta y arrolló cierta cantidad de alambre, le sacó una derivación acá y siguió enrollando más alambre hasta que terminó en la punta 9.
Y esa bobina la hizo igualita y la numeró 17, la de tierra, 15 para los 12 voltios y luego 14, 12 para los 24. Es decir, hizo dos bobinas con derivación exactamente iguales. En una, la parte inferior, hemos sacado los 12 voltios. Ahora vamos a pintar la zona de rectificación de la misma manera, pero para los 24 voltios. Entonces, vamos al plano. Empecemos en la parte inferior. El pin 9 del transformador es el extremo más lejano a tierra, es decir, es el otro extremo de la bobina inferior. Este pin 9 viene a un diodo. Vamos a mirar este diodo. Este diodo está puesto al positivo del filtro. Ese diodo está puesto al positivo del filtro de la segunda fuente, que es el que nos va a dar los 24 voltios. Miren el voltaje de este filtro, es a 35, mientras que el de la fuente de 12 era a 25. Ahora, ya tenemos la rectificación para este, que es el extremo superior de la bobina de abajo. Ahora, ¿cuál es el extremo superior de la bobina de arriba? Es decir, de esta bobina, de esta. ¿Cuál es el extremo superior? Pues si tenemos que este punto es tierra, partimos de aquí de tierra, esta es la bobina de los 12 voltios, continúa acá, y el extremo superior sería la parte 12 de la bobina, ¿cierto? En la pata 12, en la derivación 12, entonces tenemos otro diodo. Podríamos coger este diodo o podríamos coger cualquiera de los dos. En todo caso, cojamos uno solo y nos vamos al positivo del filtro. Si estamos de acuerdo, entonces podemos decir que en la bobina, en el grupo inferior de bobinas, el pin 9 rectifica positivo y deposita en este filtro cuya salida va a ser 24 voltios. Y el extremo superior de la bobina de arriba, de esta bobina, el extremo superior es el pin 12. Es el pin 12. Es este el extremo superior. Empieza en tierra. La 15 es la primera. Sigue devanando. Y la 12 es el extremo superior. Y rectifica también por el ánodo de un diodo y va a la fuente de 24 diodos. De 24 voltios. Ahora, si unimos estos dos dibujos, el C y el D, si unimos el C y el D, vamos a tener aquí la fuente casi completa. Pero nos quedan faltando dos pares de diodos. Y ahí viene la pregunta que hizo nuestro compañero ahora. ¿Por qué en vez de un diodo le ponen dos diodos? Es porque le van a dar a estos diodos la oportunidad de respirar más tranquilos para que toda la corriente no pase por uno solo. Entonces yo puedo poner aquí otro diodo y estos dos diodos están en paralelo. Significa se reparten la corriente. Y este señor va a tener otro diodo acá. De igual manera, la fuente de 24 voltios va a tener doble diodo en cada devanado. Doble diodo en cada devanado.
Ahora, la pareja según el componente, la pareja según el componente, la hacen, la pareja según el componente, es decir, según el dibujo, no la hace este par de diodos, sino que la hace este diodito y este. Y luego la hace este diodito con este diodito. Entonces, eso es la razón de todo el dibujo. La razón de todo el dibujo. Es decir, este componente tiene un diodo abajo y un diodo arriba. Y este componente tiene un diodo arriba y un diodo abajo. Yo dibujé este diodo aquí en paralelo con este y este diodo aquí en paralelo con este. De hecho, lo están. De hecho, lo están. ¿Cierto? Entonces el dibujo no está haciendo sino algo que nosotros ya aquí, de esta manera, ya creo pues que lo digerimos. Hay una pregunta, vamos a ver cuál es la pregunta que Hay hizo aquí. varias desde aquí. Entonces ya, a Alirio ya le respondí. Jesús tiene razón cuando dice se suma el amperaje de los diodos. Dice Jesús, cuando un transformador se usa con tap central, se puede decir que se reduce su capacidad de amperaje a la que está diseñado. Cuando se usa con tap central, lo que se hace es dividir el voltaje para multiplicar por 2 la corriente. Es decir, Jesús, si el transformador entre dos extremos externos tiene 12 voltios y un amperio de extremo a extremo de los 12 voltios, yo podría coger ese transformador y si tiene derivación central o tap central, lo pongo para 6 voltios, le estoy dividiendo el voltaje, pero le saco un amperio a cada devanado. Entonces estoy duplicando la corriente. Estoy duplicando la corriente. Los diodos del rectificador secundario están acá. Estos son los diodos del rectificador secundario de la fuente. Que parecen transistores. Parecen transistores, sí. Parecen transistores. Pues cuando uno no tiene mucho conocimiento en esto, Sí.